pequeño, y en donde yo creo que ahí sí vamos a tener frío, poniendo los climas a funcionar, vamos a estar bien. Para ubicarlo, vamos a estar vamos a ver si lo puedo ubicar. Aldama me dijeron que era, ¿verdad? Sobre Aldama, a unas 2 cuadras del periférico. No sé si ustedes conocen, hay una funeraria que es Zavala, funeraria Zavala, enfrente de una panuchería que hay ahí. ¿Ya ubicaron? Bueno, ahí vamos a estar. Son 2 locales, en uno de los 2 vamos a estar. Poco a poco les vamos a ir dando información, pero para que sepan, solo el día, digamos, este domingo que viene es el último domingo en este lugar. Entonces, por cierto, vamos a necesitar mucha ayuda y somos muy pocas manos, así que vamos a estar desde el miércoles que viene, miércoles, jueves y viernes, trabajando en desarmar aquí, en llevar cosas. No sé todavía cómo vamos a hacer allá, porque allá me tienen que botar una pared para hacer más grande el espacio, pero dentro de las buenas noticias está que allá vamos a tener un espacio más pequeño que este para congregarnos, pero aún viniendo todos el domingo cabemos, ¿sí? Pero allá no vamos a tener una tarima porque el techo está más bajito, pero vamos a tener 2 salones, dos cuartos que muy bien podemos, o sea, los muchachos, los niños van a estar bien inclinados y un lugar más bonito. Entonces esa es la idea también, ¿verdad? Yo creo que tenemos que aprender a no ver el vaso medio vacío, sino medio lleno. Dios siempre tiene planes para con nosotros, y no digamos, ay, entonces cuando nos venimos aquí no era de Dios. No, si aquí vimos la gloria de Dios, aquí vimos a Dios manifestarse. Entonces quiere decir que Dios estuvo en medio de nosotros. Y hoy, como decía una de las palabras, ¿verdad? Hay pasos que se dan en fe, sin dudar. Uno tiene que avanzar y seguir caminando, y pues gracias a Dios la relación con el dueño del lugar ha sido muy buena, así que no nos vamos ni peleando ni nada. Es más, él me dio un tiempo extra por si no nos da tiempo a trasladar completamente las cosas, pero yo calculo que primero Dios, si logramos sacar todo. Lo que va a dificultar un poco las cosas es que el fin de semana yo no estoy. Entonces, pero bueno, vamos a pedirle al Señor que nos auxilie, que nos ayude. Amén. Bueno, ayúdenme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tu bondad es inexplicable. Tu bondad es tan grande, Señor, que no la podemos entender, pero queremos suplicarte, papito, que nos auxilies para que en nuestra poca capacidad de entendimiento que tenemos, tú nos ayudes, Señor, para descubrir lo que tú tienes para nosotros hoy. Abre nuestros ojos, nuestro corazón, que nuestro entendimiento no quede sin fruto, que, papito lindo, podamos, Señor, encontrar hoy en tu palabra la respuesta a lo que tú quieres, a lo que nosotros hemos estado pidiendo, preguntando. Por favor, ayúdanos, Señor, para que tu palabra la podamos digerir, entender y atender. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy le voy a hablar, con la ayuda del Señor, de un tema que le puse, creo que está Lani allá, hermanos. Le puse por nombre Familia de Siervos, y quiero prácticamente hablar de eso, porque yo creo que un deseo en nuestro corazón es servirle al Señor en familia. No sé si es el suyo, pero el mío siempre fue eso. Y fíjese que a mí me llama la atención que cuando el Señor nos envía aquí a Palenque, nos envía como familia. Señor, yo he visto otros siervos pues que se van solos, que así les toca, ¿verdad? Y los bendecimos. Pero a mí me llamó junto con mi casa, con mi esposa y mis hijos, y entendemos que tenemos un ministerio familiar. Y dice la Biblia que todo lo que cae sobre la cabeza cae sobre las barbas y aún llega al borde de la vestidura. O sea que una de las cosas que Dios quiere hacer en este lugar es prácticamente ministrarnos de tal manera para que nosotros le sirvamos al Señor en familia. Ese es el objetivo del Señor. Ahora, no todos empiezan a servir al mismo tiempo, ¿verdad? Pero el objetivo final de Dios es ese, que como familia le terminemos sirviendo al Señor, porque si no nos convertimos hasta en piedra de tropiezo, ¿verdad? Nos convertimos hasta en un obstáculo, hasta en una oposición
porque digamos que si solo una persona en la casa sirve, los demás en la casa están, es que nunca contamos contigo para las actividades que hacemos. Sí, pero es que él está sirviéndole al Señor, ¿verdad? Y si no, hay uno que no sirve y todos los demás sí, pero los que sirven ya están con la pena por el que no sirve, que hay que dejarle de comer al que no sirve y que hay que atender al que no sirve, y entonces se dificulta. Entonces lo que Dios siempre ha querido es que sirvamos al Señor juntos, y para eso hay textos en la Biblia que nos lo muestran. Mire, en primer lugar, el texto que usted conoce, no sé si de memoria, pero cuando lo oye o lo lee, usted ubica, ¿verdad? Dice Éxodo 7:16: y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Ojo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Dios iba a libertar al pueblo de Israel, no solo para dejarlo libre, sino lo iba a libertar para que le sirviera en el desierto. Es decir, nadie puede servir al Señor si no es libre. Si alguien que tiene tantas complicaciones para servir, hermano, ahí tiene que haber influencia de Egipto, definitivamente. Entonces el Señor quiere que nosotros le sirvamos. Así sacó al pueblo de Israel de Egipto, así nos llamó el Señor, con el propósito que le sirvamos. Sin embargo, mire lo que dice en Josué 24:15, este texto que también usted conoce. Josué le está hablando al pueblo de Dios y les dice: y si no os parece bien servir al Señor. Hermano, una pausa. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre que no está bien servir al Señor? Hermano, hay una parte en la Biblia que dice que hay quienes dicen que no tiene ningún provecho servir al Señor. Y le digo algo: es que servir al Señor no es buscando un provecho y un beneficio. Hay provecho y hay beneficio, pero no es por eso que servimos. Servimos por agradecimiento. Claro que Dios viene y derrama sobre nosotros un montón de bendiciones, pero no es por eso que servimos. Sin embargo, la Biblia muestra que el Señor se enoja cuando algunos dicen que es mejor servir a otros dioses que servir a Dios. Hermano, es terrible. Pero mire, dice: si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. En otras palabras, nacimos para servir. Tú no puedes decir: es que yo no estoy sirviendo. Sí estás sirviendo, pero no a Dios. Le estás sirviendo a alguien más. Eso tienes que saberlo. Y es difícil de entenderlo, porque dice: hermano, pero si yo estoy descansando. Sí, pero según la Biblia, según este texto, dice: escoge a quién le vas a servir. Pues si no quieres servirle a Dios, escoge: o le sirves al Dios de los amorreos o a los dioses de tus padres que están en Egipto. Pero no dice: escoge si vas a servir o no. No. Cuidado ahí, hermano. Escoge a quién vas a servir. Escoge a quién vas a servir. Tenemos que aprender que o le servimos a Dios o le servimos al enemigo. Pero mire, me llama la atención porque dice al final: pero yo y mi casa serviremos al Señor. O sea que aquí Josué no está diciendo: pues yo le voy a preguntar a mi familia también a quién le va a servir. No, ellos ya habían decidido. Los que estaban arriba, los que estaban a cargo, ya le estaban sirviendo al Señor. Y le están diciendo al pueblo: ay, miren ustedes, pero a mí el Señor me puso a dirigir este pueblo, le está diciendo Josué. Y yo y mi casa ya nos pusimos de acuerdo para servir. Entonces, ¿qué veo aquí? Yo y mi casa, su familia. Hermano, una de las bendiciones que Dios nos da es servir al Señor en familia. Porque mire, todos saben, todos los que han servido saben que eso conlleva tiempo, conlleva responsabilidad, conlleva compromiso. Y cuando hay alguien en la casa que no sirve, al menos no sirve a Dios, hermano, se complican las cosas. Entonces, fíjese que le quiero mostrar algo bien lindo.
Hablemos un poquito de la casa de Aquila y Priscila. Veamos algunos detallitos. No vaya a decir usted, ay, de las hermanitas Aquila y Priscila vamos a hablar. No, eran esposos, hermano. Aquila era el hombre y Priscila era la mujer. Incluso de los 6 pasajes en donde aparece Aquila y Priscila, en ningún pasaje aparece solo uno de los dos. Siempre aparecen juntos, siempre aparecen juntos. Por eso, hermano, si a usted le gusta andar junto con su familia, dele gracias a Dios, porque eso es bíblico. Eso es bíblico. Dios nos llamó para estar juntos. No diga, ay, qué oso, ¿verdad? Mi familia ahí me está esperando para andar con ellos y yo quiero andar solo. No, entonces tú tienes un problema. Tú tienes un problema. Porque andar en familia es algo exquisito que Dios nos ha dado. Ahí lo vemos en Josué y lo vemos con Aquila y Priscila. 6 veces aparecen en la Biblia. Y las 6 veces aparecen juntos. Por cierto, no vaya a creer que es otra mujer que en algún momento dice Aquila y Prisca. No, Prisca es Priscila, ¿verdad? Porque el nombre de Priscila viene de una palabra que significa como un puñado, como Prisca, ¿verdad? Algo así. Entonces, hablemos de ellos un poquito, porque ellos sirvieron en familia. Pues no tenían hijos, pero servían en familia, los dos. Hermano, eso es bien lindo. Yo recuerdo que cuando yo me le acerco en algún momento al apóstol Sergio y le digo, apóstol, yo solo le quiero decir algo. Y se lo digo porque tengo el rema de Dios para decírselo. Quiero que sepa que Dios ya me habló, que yo tengo un llamado. ¿Cómo así? Me dijo. Yo sé que tengo un llamado pastoral. Entonces le digo yo, pero yo no me voy a ir de aquí si usted no me envía. Aquí me voy a quedar. Si usted no me envía, aquí me voy a quedar. Y me dice él, ¿y qué dice tu esposa? Ay, así le va a tener que preguntar a usted. Yo creo que dice lo mismo, pero quiero hablar con ella. Y me recuerdo que estábamos ahí sentaditos y nos mandaron a llamar, ¿verdad? Y entonces fuimos a reunirnos con el apóstol. El apóstol a mí solo me saludó. ¿Cómo estás? Me dijo. Bien. Y ahí solo se dirigió a ella. A ella le hizo preguntas, con ella habló. A mí casi que ni me volteé a ver el apóstol. Ese día fue para preguntarle a ella. Pero entre las cosas que le preguntaba es, ¿tú eres consciente del llamado que tiene tu esposo? Imagínense, hermano, que hubiera dicho, ¿qué llamado va a tener este sinvergüenza? Imagínense que le dice así, adiós al llamado, hermano. Y le dice, ok, ¿tú sabes que yo lo puedo enviar? Sí, le dice. Y si los envío de fuera del país, ¿qué vas a hacer? Me voy, le dijo. Yo le dije a él que yo, si lo envían, yo me voy. Pero no de la casa, ¿verdad? Sino que se iba conmigo. Entonces, hermano, un llamado así, qué bonito. Pero imagínense que, va a poner ejemplo de José. Está casado. Y entonces, José, ya llegó el tiempo que te envíe. Y ella, no, qué aburrido estar en una iglesia toda la vida, yo no voy. Ya le echó a perder el llamado. Por eso, solteros, escojan bien, hombre. Deténganse, es una decisión de toda una vida. Mire, Pablo no es que fuera mala onda, como dicen algunos. No, es que Pablo miraba más allá y decía, no, hombre, si se van a meter al lío, no se casen, hombre. Pero si se van a casar, cásense con la persona indicada. Van a tener clavos, pero los van a poder sobrellevar. ¿Por qué? Porque, hermano, uno de los propósitos de Dios es que le sirvamos en familia. Si tú te buscas a alguien que no conoce al Señor, primero tienes que esperar que se convierta. Después que busca al Señor, solo ahí se atrasó tu proceso. A veces decimos, no, es que el Señor se tardó en llamarme. ¿Será que se tardó? O yo retrasé todo. Porque a veces me hago muy el inocente, ¿verdad? Como que yo no hago nada y como que soy robotío. Y si Dios dice salta, yo empiezo a saltar y no siempre salto. Dios a veces dice salta y no quiero, ¿verdad? Entonces yo puedo atrasar el proceso, el propósito de Dios en mi vida. Entonces, veamos un poquito a Aquila y Priscila. Fíjense que quiero empezar con este texto, me gustó mucho para empezar. Dice, primera carta a los Corintios 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan.
Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Hermano, qué lindo. Solo imagínatelo. Tú, los que están casados, pues tú, tu esposa o tu esposo, y a los que están solteros, su esposo o su esposa en un futuro, y sirviéndole al Señor, teniendo una iglesia en tu casa. Ese es otro nivel, la verdad. La verdad, yo recuerdo una etapa de nuestra vida con mi esposa que abrimos un discipulado en nuestra casa. Hermano, qué bonito, a mí como me gustaba. Fíjese que cantábamos, teníamos enseñanza, no recibíamos ofrenda porque no sé, mi esposa se la hubiera gastado, ¿va? Pero era bien bonito, al punto de que nuestros hijos se tomaban la tarea de atender el área de niños, porque los adultos llevaban a sus hijos y ellos se reunían con los niños. Me recuerdo, no sé si puedo contar esto, José, pero José estaba pequeñito, hermano, y él no tocaba la guitarra, pero le habíamos comprado su guitarrita como de este tamaño. Se salía a la calle ahí reunidos con los niños con su guitarrita, no la sabía tocar, pero según él solo contaba, ya estaban en la alabanza. Y entonces Carlita era la que enseñaba, que dice que les contaba los misterios de los Teletubbies y no sé qué más, ¿verdad? Los cangrejos asesinos que iban a salir del abismo que dice Apocalipsis. O sea, no eran tremendos los muchachos, pura escatología. Pero ¿a qué voy? Cuando se sirve en familia, no es una cosa gloriosa, hermano. Una experiencia tras otra con el Señor es de no acabar. Entonces, Aquila y Priscila, yo veo como la pareja ministerial ejemplo para nosotros. Yo no sé si a ti te gustaría eso. Imagínate que dice, yo tal vez estoy en Rusia y mando una carta. ¿A quién pongo de ejemplo? Me saludan a hermano Marcelino, a su esposa, a sus 2 hijos y a la iglesia que está en su casa. ¡Ala! ¡Qué tremendo! Que me han contado que creció por la gracia de Dios. Ya están buscando un local donde poner. ¡Ay, hermano! Eso está bonito. No sé si a usted le gusta esa idea. Tenemos que anhelar eso. Tenemos que pedirle al Señor: yo quiero servirte en familia. Tampoco te vas a limitar: Señor, si no es así no quiero. No, porque si hay uno en la familia que no quiere, tú te vas a echar a perder por él. No, o por ella. No, tú sírvele al Señor. Entonces, mira, para empezar a hablar de esto, yo quiero que veamos esto. 6 veces aparece Aquila y Priscila en la Biblia, y aparecen de esta manera. Por ejemplo, te voy a leer lo blanco primero. A veces aparece primero Aquila, que es el hombre, y después aparece Priscila, que es la mujer. Pero miren el segundo texto: primero aparece Priscila y después Aquila. En el tercer texto, primero Priscila, después Aquila. En el cuarto texto, Priscila y Aquila. En el quinto, Aquila y Priscila otra vez. Y en el sexto, Priscila y Aquila. Pero mira, interesante, hermano, porque yo te puse en otro color ¿qué hay en ese texto? ¿Por qué aparece primero uno y primero otro? El primero es cuando se tuvieron que cambiar de ciudad. Allá aparece primero Aquila, el hombre. Mira qué tremendo. O sea que se tuvieron que cambiar de ciudad, y el que tenía la autoridad para decirnos vamos para tal lugar era el hombre, era Aquila. ¿Sí? Después aparece Priscila, primero ella y después Aquila, y fue en algo relacionado con el ministerio de los dos. Entonces algunos dicen que la que tenía el ministerio era ella. ¿Por qué razón? Porque las veces donde aparece primero ella era cuando se hablaba del ministerio, del compromiso con la obra, de la disposición a morir y de la cercanía ministerial. Todas las cosas tienen que ver con el ministerio. Pero hay otra en donde aparece Aquila primero, y es cuando tenían la iglesia en la casa. O sea que la autoridad en la casa la tenía él.
Tremendo, ¿verdad? A mí me llama la atención esto. Equilibrio. Porque ella no decía, yo soy la del ministerio y ahora tú eres mi ovejita, entonces te vas a dejar pastorear por mí. No. Ella era, bueno, no solo ella, yo no estoy diciendo que solo ella, porque para mí los dos tenían ministerio, pero como que a ella le fluía más el ministerio, era más fuerte en ella, al parecer, pero ella se sujetaba a su esposo. Por eso es que podían trabajar juntos. Fíjese que yo no voy a poner nombres, ¿verdad? Pero en una ocasión vi a una hermana que estaba echando fuera unos demonios ahí y estaba atendiendo a la gente. Y de repente ella se queda como rodeada de mucha gente. Ya se imagina, ¿verdad? Porque estaba echando fuera demonios y de repente cuando sintió estaba ahí. Y solo le hace una señal a su esposo. Y su esposo es grandote, hermano. Cuando vimos en medio, todo se metió el esposo así. Ya se puso a la par. Entonces, ¿qué veo yo? Que ellos dos funcionan así, ¿verdad? Juntos. Entonces, eso es importante. Mire, pues, ¿qué pasaría si Priscila tiene un llamado de parte de Dios, pero su relación matrimonial es mala? Un día iba a estar ella predicando o enseñando en la iglesia y de repente iba a llegar él. Sí, así dice ella, pero ni comida me hizo en la casa. Hermano, una de las cosas que tiene que darse en un hogar, en una casa ministerial en donde todos sirven, es una buena relación entre ellos. Porque hacerse cargo de una obra, servirle al Señor, hermano, no es cualquier cosa. Es un compromiso, una responsabilidad que está sobre los hombros. No es que usted dice hoy sí y mañana no. Eso no es así. Entonces, fíjese que yo le hice solo esta estadística. Miren, Aquila aparece el 33% de los textos y Priscila el 67% de los textos. O sea que interviene más Priscila en primer lugar que Aquila. Pero eso no le restaba autoridad a Aquila. Aquila no decía, ahora no vas, ya me cansé que estés viendo, solo a ti te ponen a predicar. Pero si él hasta tartamudeaba, tal vez no era lo de él, ¿verdad? Entonces, como que cuando nosotros le servimos al Señor en familia, tenemos que llegar al entendimiento de cuál es el fuerte de cada uno para funcionar así. Entonces, fíjese que yo quiero mostrarle, pues no sé si todos, pero algunos textos donde aparecen ellos dos. Y quiero hablarles de algunas cosas que ellos tenían, que se logra ver en la palabra. Es decir, si nosotros lo que queremos es servirle al Señor en familia, tenemos que ver cómo era Aquila y Priscila. Amén. Mire pues, solo le voy a decir algo. La Biblia no es historia. La Biblia es vida. Y el Señor nos dejó todo eso escrito para que fuera un ejemplo para nosotros. Entonces, vea pues, Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 3. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer. Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces yo veo aquí, por ejemplo, a un hombre, Aquila, que sabe tomar decisiones. Hermano, él se vio en peligro en Italia y le dijo a la esposa, nos tenemos que ir. Tomó la autoridad. Hermano, cuán importante es saber tomar decisiones. ¿Se acuerda que en algún momento hablamos de la iniciativa? No sé si con ustedes lo hablamos aquí, ¿verdad? Pero si no fue aquí, fue en Ciudad del Carmen. Tiene que oír los temas usted, ¿verdad? Pero tenemos, hermano, que tener iniciativa. Imagínense que hay una erupción y la lava ya va llegando a la casa y el hombre
¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es de correr. A ver, votación, ¿nos vamos o no nos vamos? Es de irse. Pero hermano, qué duro hubiera sido si él dice, nos vamos de Italia, y la esposa dice, yo no me voy, vete tú. Hermano, Priscila lo siguió. Por eso es que yo veo que entre ellos dos se conocían. Fíjese que veo otra mujer que siguió a su esposo cuando migraron, que fue Noemí. Noemí siguió a su esposo al fracaso. O sea que no es solo de seguir al esposo, se trata de seguirlo porque él da testimonio de las decisiones que está tomando. Por eso, hermano, aquí yo veo dos cosas importantes. En Aquila, la capacidad de tomar decisiones, y en Priscila, la confianza que le tenía Aquila. Porque ahí pudimos haber visto que a pesar de que, déjenme ver, a pesar de que Claudio, ¿verdad? Dijo, Claudia, a pesar de que Claudio dijo, se van de aquí, pudimos ver a Aquila decir, no, esta es mi casa, me ha costado mucho, aquí me quedo, y poner en riesgo a toda su familia. Y aunque ella hubiera dicho, yo me quería ir, ahí se tuvo que haber quedado. Pero también pudimos haber visto a un Aquila, nos vamos, y Priscila, no me quedo, aquí tengo a mis amigues, aquí tengo a mi familia. Hermano amado, en cuanto al servicio del Señor, te quiero decir que es una bendición, pero Dios nos permite a nosotros tomar decisiones que son difíciles. A veces mucha gente se enamora del ministerio, pero solo del púlpito, no de las decisiones que tienen que tomar, hermano. En primer lugar, tú no le vas a servir al Señor en lo que tú quieres. Bueno, depende del llamado que tengas, pero en la mayoría de casos es si le vas a servir al Señor en lo que Dios te esté llamando a hacer. Y así como sería lindo, ¿verdad? Que viene el Señor y te llama a ti y te envía a un lugar próspero, en donde tal vez tú no vas tan próspero, pero ahí económicamente, ahí está tu futuro garantizado. Pero si en lugar de eso te manda a un lugar en peores condiciones que en las que estabas. Mira, hay casos en donde hay ministros que ellos pues no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad y Dios los llama así. Y los llama de ministros, y ya que están como ministros, sus hijos estudian en la universidad y son unas grandes eminencias y se desarrollan un montón. Qué bonito ese caso. Pero a veces Dios llama a ministros siendo profesionales a dejarlo todo. Son diferentes llamados, y lo que tenemos que hacer nosotros es estar dispuestos. Ahora bien, te voy a decir algo. Si el Señor te está llamando y tú estás pensando qué carrera universitaria voy a tomar, pregúntale al Señor. Y estoy seguro que el Señor te quiere ahí, porque eso lo va a usar el Señor. Por ejemplo, yo no me arrepiento de haber rendido mi carrera delante del Señor. No me arrepiento. Para mí eso no fue un desperdicio. Algunos dirán, por gusto estudió. No, yo veo cómo Dios usa esa parte de mi vida para bendecir a otros. Yo lo veo. Entonces, otra cosa que yo veo que dice que Pablo vio que ellos tenían un oficio. ¿Qué hacían ellos? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo? A hacer tiendas. O sea que le quiere servir al Señor. Dios no llama a gente desocupada. No vas a creer, voy a renunciar y voy a esperar que Dios me llame. Nunca te va a llamar el Señor así. Dios te va a llamar cuando estés trabajando, tal vez cuando estés en lo mejor de tu carrera profesional. Ahí te va a llamar el Señor, porque a Dios no le gustan las migajas. Como decía alguien, me dijo una vez alguien, mírame, ahorita estoy en lo mejor de mi carrera, y yo le dije al Señor, cuando esto empiece a bajar, yo me voy al ministerio. ¿Cómo no?
Es como traerle al Señor la ofrenda coja, la ciega, lo que nadie quiere. Eso no es así. Cuando estés en lo mejor de lo que sea que hagas, ahí Dios te va a llamar. Y si sabes que tienes un llamado, eso no, ay Dios, ¿por qué me llamas ahora, Señor? No, te vas a ir feliz y decir, la gloria a Dios. Y no vas a decir, ay Señor, ¿y a dónde me estás llamando? Es que hubo una carta que decía Los Ángeles, pero yo creía que Los Ángeles, California, elegido Los Ángeles. Señor, no me podías enviar a otro lado. No, vas a ver que si tú tienes el llamado y quieres servir al Señor, cuando veas el llamado, no vas a decir, ¿a dónde me están enviando? No, te vas a poner feliz, porque es a lo que Dios te llamó. Es más, por causa tuya, Dios va a bendecir ese lugar. Ahora, eso no va a pasar desde el momento que llegues. Cuando llegues tienes que sembrar, tienes que ser tú una semilla y quedar ahí sembrado. Y eso es lo que va a dar fruto. Amén. Eso puede darse en 6 meses, pero también en 6 años o en 10 años. Entonces, aquí no llamó gente desocupada al Señor. Ellos no eran gente que no tenían nada que hacer. Porque a veces yo escuché a una persona que dijo, a mí me gustaría ser pastor, dijo, para que estar sin hacer nada y mes a mes recibir mi salario, dijo. Y de veras, hermano, a mí me dieron ganas de contestarle, la verdad, me dieron ganas de contestarle. Pero después dije yo, hay que seguir en su ignorancia. Cuando él quiera confirmarlo, que se tire a ser pastor, a ver cómo le va. Entonces, otra cosa que yo veo es que, fíjese que dice, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. O sea que sabían trabajar en equipo. Hermano, una de las cosas que Dios quiere formar en nuestra familia es que aprendamos a trabajar en equipo. No cada quien por su lado, sino en equipo. Pero para eso no que, ya cuando el Señor nos envíe, ahí sí, Él va a leer la Biblia y yo voy a grabar lo que Él está diciendo. No, en casa, ¿cómo hacemos las cosas? Cuando lavan los platos, uno lava y el otro seca. Uno lava, seca y el otro ubica los platos. Cuando él no tiene trabajo, ella va a trabajar. Hermano, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Ahí va él a trabajar y ahí está su lunch ya preparado para que se vaya a trabajar. Es trabajar en equipo. Hermano amado, tenemos tantas cosas que aprender. Bueno, seguimos. Tal vez alguien dirá, pero yo no tengo eso. Pídeselo al Señor. Que esa sea tu razón de hablar con el Señor. Yo quiero esto. Yo necesito esto, Señor. Si en tu casa no puedes trabajar en equipo con tu cónyuge, con tus hijos, pídele al Señor eso. Dile, papi, enséñanos a hacer esto. Enséñanos. Que no sea cada quien por su lado. Mira Hechos 18, versículos del 18 al 19. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y los dejó ahí. Y entrando él a la sinagoga discutía con los judíos. Entonces yo veo muchas cosas aquí. Primero, dice aquí que Pablo se embarcó hacia Siria y dice que con él iba Priscila y Aquila, pero nota, iban con él. No dice y Pablo iba con Aquila y Priscila. No, ellos iban con Pablo. Es decir, que ellos reconocían autoridad. Llama la atención que siempre que aparecen es o con Pablo o en un discurso de Pablo. O sea que ellos estaban bien pegaditos al ministro, hermanos.
Reconocer autoridad no es solo decirle al hermano pastor, es que cuando el pastor, ya sea que te dé un consejo o te regañe, tú, ya no es mi pastor porque me regañó. No, ellos reconocían autoridad. Otra, dice que cuando llegaron a Éfeso, de cuentas que les dijo, bueno, vamos a salir, aquí la Priscila, nos vamos. Y se fueron con él. Y llegaron a Éfeso y dice que ya estando ahí, Pablo les dijo, ok, ustedes dos se quedan aquí. Y se fue, o sea que los dejó en Éfeso trabajando. Fueron enviados juntos a iniciar obra en Éfeso. Hermano, qué bonito. Imagínate que aquí va a llegar el momento que vamos a tener parejas de hermanos, pero varias. Y un día, hermanos, tenemos que ir a abrir obra. ¿A dónde? A Macuspana. Tenemos que ir a abrir obra a Escárcega. Entonces, vamos pues en equipo y vamos dejando. Tenemos un culto, hermanos. A partir de este momento, los hermanos se quedan aquí con ustedes. No se quedan, pero yo no quería quedarme aquí, yo me iba para allá. No, tú te quedas aquí. Reconocimiento de autoridad. Entonces, como yo veo que los dejan haciendo la obra en Éfeso, también veo que Pablo les tenía confianza. Hermano, a veces uno cree que el ser enviado, el mayor problema lo tiene el enviado, y nos olvidamos del que envía, porque el que envía también es responsable. Miren pues, alguna vez en la universidad les tocó que el maestro tenía que ir a hacer algo y dejó a algún estudiante encargado ahí del grupo. ¿Y a quién dejaba? ¿Al peor del grupo o al que mejorcito, al más responsable? Depende para qué lo había dejado. Si él quería que nadie se le fuera de la clase, dejaba al más bandido, ¿verdad? Y ese hasta se ponía en la puerta, ay bandidos, el que salga van a ver. Y entonces ahí los demás se quedan tranquilos, ¿verdad? Pero es que yo veo que si Pablo los dejó ministrando en Éfeso es porque les tenía confianza. Hermanos, tenemos que ser gente de confianza. No, fíjate pues, claro que nosotros somos una iglesia pequeña y que esto casi no se da. Pero digamos que estamos en una iglesia grande y tú miras que ponen a todos a predicar y a ti no te ponen. En lugar de decir, ese pastor de una vez, hombre, ¿por qué no me pone? Deberías de preguntarte, ¿sigo siendo de la confianza del pastor? ¿No te parece que esa sería una buena pregunta? Porque, digamos, este púlpito, cualquier púlpito, merece respeto. Imagínate que el pastor ya vio un hermanito que anda volando bajo, que a veces viene, a veces no viene, se le han sabido unas cosas, él no las reconoce, pero anda no muy bien. Ya no hay que ponerlo en el púlpito, es un riesgo. Y encima de eso el hermanito, no, el pastor sabe en qué anda pensando, que ya no me pone, él es el que pierde. En lugar de preguntarse él, ¿no será que hice yo algo y que ya no soy digno de confianza? Yo una vez escuché al apóstol que él dijo, mire hermanos, dijo, yo tengo un equipo de predicadores de más o menos 50 predicadores, dijo. Y yo por la misericordia de Dios ya predicaba, hermano. Pero dijo algo, yo les doy 2 oportunidades, dijo. Tal vez 3. A la primera, tal vez pueden decir que se pusieron nerviosos y no pudieron. A la segunda, que no les fluyó. Pero si a la tercera no fluyen, ya no los pongo. Entonces yo empecé a contar cuántas veces llevo, ¿verdad? Para ver si yo no me había salido de ese grupo, ¿verdad? Porque uno tiene que ser digno de confianza, hermanos. Imagínate que ponemos al hermanito que está aquí en la esquina, lo ponemos a predicar. Y él dijo algo desde el púlpito que nosotros nunca hemos predicado. Es decir, algo que contradice lo que nosotros hemos predicado. Ni siquiera, en este caso, ni siquiera me preguntó, pastor, mire, fíjese que
yo pienso decir esto que usted nunca ha dicho del púlpito, es más, usted ha dicho algo diferente a eso. ¿Usted qué cree? No, sino que aprovechó y dijo, bueno, el pastor les ha dicho tal cosa, pero yo les digo tal otra. Hermano, ese va a ser debut y despedida ya. ¿Por qué? Porque a mí me van a demandar por la gente que yo ponga aquí. Entonces Pablo está confiando en Priscila y Aquila al dejarlos en Éfeso. Entonces mire por favor las características que tiene una familia que sirve. Reconocen autoridad y son confiables para que los dejen trabajando. Reconocer autoridad es una bendición, hermano. Es estar bajo protección. Imagínate ahorita andar en la calle con este sol y andar sin gorra o sin sombría, se quema todo en uno, hermano. Pero si tú andas con sombría, al menos yo, por lo menos esta parte donde no tengo pelo, me protejo. La cobertura es para eso. Es una protección contra lo que está afuera. Veamos otra. Hechos capítulo 18, versículos del 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Hermano, solo con esto que te acabo de decir, ¿Apolos era bueno para predicar o no? Buenísimo. Imagínate que había gente que decía yo soy de Pablo y otros decían yo soy de Apolos. Qué nivel, ¿verdad? Mira, yo no creo. Yo sé que si hoy esto el apóstol de repente me regaña, pero mejor no lo digo, ¿eh? Pero solo es un ejemplo. No me regañas por eso. Miren, solo es un ejemplo. Yo no creo que si dijeran ¿quién es su cobertura? Su cobertura es, por ejemplo, tú reconoces al apóstol Sergio como tu cobertura. Amén. Tú no vas a estar peleando. No, yo soy de Carlos Monterroso. Y el otro, no, yo soy de apóstol Sergio. No. Pero en primer lugar por los niveles, ¿verdad? También hay que ver. Es que no es lo mismo, hermano. Yo la verdad que, mire, yo disfruto ir al apóstol. Pero aquí los están poniendo al mismo nivel a Apolos y a Pablo. Y entonces mira lo que sigue. Hablando de Apolos, había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente en espíritu. O sea que se siguen sumando las características. Era ferviente en espíritu. Hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Era tremendo Apolos, hermano. Y dice, y empezó a hablar con denuedo en la sinagoga. O sea que era bueno para hablar. No se le lengualatraba, no, fluía re bien. Pero ahora mire, a esto quiero llegar. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Pregunto, ¿usted agarraría a uno de los apóstoles del ministerio de Benecer y le diría, hermano, venga, le voy a explicar algo como que no mucho lo entiende, pero véngase aparte, aquí le voy a explicar? ¿Se animaría usted? O sea que el calibre de Priscila y Aquila eran pesados, hermano. O sea que se atrevieron a darle una enseñanza a Apolos, que era un maestro de la palabra. O sea que no era cualquiera. No veamos a Aquila y Priscila como las ovejitas que andan ahí siempre detrás de Pablo. Eran Pablitos en pequeño. Eso eran. Entonces, ¿por qué eran eso? Porque Pablo, hermano, era el perito arquitecto de la iglesia. Ellos eran discípulos de Pablo, le aprendieron a Pablo. En otras palabras, se dejaron engendrar por Pablo. ¿Sabe por qué? Porque el fuerte de Pablo era la enseñanza.
Y ellos vienen y entonces agarran a Apolos, que ya era bueno para enseñar, lo agarran, se lo llevan aparte y le explican a Apolos, le enseñaron a Apolos. Entonces, otras características que tenían ellos es que se dejaron engendrar por Pablo. No decían, no me convence lo que me dice mi pastor, voy a oír este TikTok a ver qué dice. No, les bastaba con la enseñanza que tenían. Es más, sí oían otras cosas, pero el filtro que usaban era el de su pastor. Tenían una buena base. No decía, no, es que yo no mucho voy a la iglesia porque ahí no hay palabra. Él tal vez no tiene palabra, pero en la iglesia Dios, cuando levanta un ministro, le da el respaldo, hermano. Y aquí te hago una pregunta. ¿Tú te discipulas? ¿Tú vienes a los discipulados? Es importante que nos dejemos enseñar, porque ese es un engendramiento sobre tu vida. Y cuando te escuchen hablar, te van a decir de qué casa eres. Yo les he comentado que hay cositas que la gente dice que a mí me muestran de qué tipo de iglesia son. ¿Me has escuchado cuando yo digo eso? ¿Qué tipo de cosas digo yo que ya me dicen a mí de qué iglesia son? Cuando dicen, ay, que vamos a ir, va a haber oración por sanación. Pues nosotros, por esa nación tal vez, pero sanación no. Nosotros no usamos esa palabra. La palabra es sanidad, no sanación. Pero otros hermanos más arriesgados, no más arriesgados, sino yo he escuchado, pues, aún en la iglesia, digo yo, no, a este hermano le falta discipulado, porque trae la escuela anterior muy fuerte. Y cuando les dice, hermano, Dios te bendiga, ellos le dicen a uno, Dios te bendice, hermano. Y yo sé que Dios te bendice, pero la Biblia dice que Jehová te bendiga y te guarde. La Biblia no dice que Jehová te bendice y te guarde, no, te bendiga. Tampoco es que es un pecado decir eso. Yo le estoy diciendo que uno puede ver quién engendró a tal persona por la forma como habla. No te digo pues que una vez me dijo un amigo, mira, por eso me caen mal los de Benecer. O sea que ese cuatillo, sin que yo le dijera a qué iglesia iba, me detectó rápido que iba a Benecer. Porque tal vez le decía, es que mira pues que en el hebreo esa palabra, entonces dirán, ¿y estos por qué les gusta tanto estar averiguando cosas en la Biblia? Es que es un deleite que el Señor nos dio. A todos los ministerios que Dios ha levantado, Dios les da algo específico y puntual a cada uno. Y a nosotros, por la gracia, por la misericordia de Dios, una de las cosas que Dios nos ha dado es la enseñanza, hermanos. No nos podemos quejar por falta de enseñanza. Si alguien no tiene enseñanza, es porque no se deja engendrar. Estos, Aquila y Priscila, se dejaron enseñar. Los agarraba a su vecina y le decía, mire doncito, fíjese que a mí me habló uno ahí y me dijo unas cosas de la Biblia. Usted que es cristiano me puede explicar. Es cierto que cuando nosotros nos morimos no nos vamos al cielo de una vez. Ya tú vienes y dices, pues mire, según la Biblia en Lucas 15 aparece el rico y Lázaro. Y entonces los dos se murieron y el rico se fue a una cárcel y a Lázaro al seno de Abraham. Ya le sacaste la enseñanza que tienes. Ya brotó de ti. Todo ese equipamiento, hermano, es por algo. Fíjese que al igual que muchos de ustedes, cuando yo recibía matemáticas, yo decía, ¿y para qué me va a servir esto? ¿Qué derivadas, qué integrales, qué ecuaciones diferenciales? Y decía, ¿y para qué matrices? No, yo no entendía. Sí me gustaban, pero no entendía. Hasta un día que un catedrático nos paró así en un terreno y habían unos árboles y nos dijo, ¿cuánto miden? ¿Cuánto miden esos árboles? Y todos nos reímos, no sabemos, hay que medirlos. Y dicen, mídanlos.
Y todos, no cargamos metro, no. No, desde aquí mídanlos. ¿Cuánto miden los árboles? Y nos enseñó a medir un árbol más o menos a 100 metros. ¿Cuánto tenía? Sabiendo la distancia de aquí al tronco del árbol y el ángulo. No, hermano, o sea, todo sirve cuando le encuentras una aplicación. Ahí decís, gracias a Dios no falté el día que hablaron de la división de binomios. Gracias a Dios estaba ese día que hablaron de eso, ¿verdad? Entonces, déjate enseñar. Otra cosa que yo veo, miren pues, ellos pudieron haber dicho, este Apolos, saber quién le enseñaría a este que anda hablando. Eso no es lo que hemos aprendido. Y imagino que Priscila o Aquila, ahí dejémoslo, vámonos. No, estaban comprometidos con la obra, porque ellos vieron, mira, Apolos, con todo el respeto, está bonita tu enseñanza, pero déjanos decirte algo, te vamos a alumbrar un poquito el camino, te vamos a dar algo que nosotros hemos aprendido. Estaban comprometidos con la obra, no pensaban solo en ellos, hermano. Nosotros tenemos que cambiar el cassette, no estar pensando solo en nosotros, sino comprometernos en la obra del Señor. La Biblia dice, el que no recoge conmigo, desparrama. O sea que Dios está haciendo una tarea y nosotros deberíamos contribuir a esa tarea. Mira pues, ¿cuántas veces hemos dicho el Señor ya viene? Lo decimos a cada rato, y a cada rato, a cada rato. Yo te pregunto, si el domingo pasado que hablamos y que dijimos también que el Señor venía, hubiera venido el Señor, ¿tú te vas o te quedas? Pero ya del domingo para acá ya pasaron 5 días. Hoy te vas o te quedas. En otras palabras, si tu condición espiritual es la misma, digamos que no estabas muy bien, y tu condición espiritual es la misma del domingo que no estabas bien, y ahora no estás haciendo nada por irte con el Señor, tú estás destinado entonces a quedarte. Por más que digas, yo me voy con Él, yo no me quedo, me voy, por más que cantes, pues te vas a quedar cantando. Tiene que haber un compromiso con la obra del Señor, constante. Señor, hoy domingo, hoy sí me agarraste bateando, Señor, hoy si ando mal me voy a arrepentir, yo voy a cambiar. Entonces, lunes cambio algo, martes cambio otra cosa. Cuando llego al viernes, ya no soy el mismo del domingo. ¿Por qué? Porque estoy comprometido con la obra que Dios está haciendo, primero en mi vida, pero después en la vida de los demás. Por ejemplo, las decisiones que yo tomo afectan a mi esposa, afectan a mis hijos biológicos y te afectan a ti. Por ejemplo, alguien me podría decir, hermano, ¿y por qué nos vamos a ir de esta iglesia? ¿Por qué no seguimos aquí? Yo conozco, yo sé por qué no estamos cambiando. Pero también alguien me podría decir, hermano, ¿y por qué no nos fuimos hace 6 meses? Porque es mi responsabilidad. Una de las cosas que yo sé es que la oveja necesita estabilidad. Por eso es que a mí me cuesta cada vez que nos cambiamos, yo lo pienso y lo repienso, de qué hacemos, nos movemos, no nos movemos, pero son cosas que son necesarias. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Estás comprometido con la obra del Señor? Cuando Dios quiere contar con alguien, ¿cuenta contigo? O tú le dices al Señor, Señor, ¿sabes contar? Si sabes contar, no cuentes conmigo. Que el Señor cuente contigo para todo lo que Él quiere hacer. Sigamos, ya se me está yendo el tiempo, pero ya voy terminando casi. Romanos 16, versículos del 3 al 4. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todos los de la iglesia de los gentiles. Entonces, mira por favor, a Priscila y Aquila, colaboradores. O sea que una de las cosas que tenía Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, es que sabían que la obra no era de ellos,
que el que estaba a cargo era Pablo. Ellos colaboraban. A algunos hermanos se les olvida eso. Yo no he sido testigo, nunca he visto eso de cerca, pero yo he oído de casos, hermano, que la gente se siente crecidita y en un momento dice: no, el pastor no sabe lo que está diciendo, y le dividen la iglesia. Ese no era un colaborador, ese era un ladrón metido en la iglesia, que aprovechó un mal momento y dividió la iglesia. Él no se da cuenta que la iglesia es de Cristo, hermano. Tú sabes lo que yo pienso y lo voy a sostener. El que divide una iglesia, la iglesia se le va a dividir toda la vida. Sembró división, va a cosechar división una y otra y otra y otra vez. Así es. Es más, yo vi un meme ahí que me gustó, no sé si como un post, digamos, que me gustó, y dije: ala, si lo pongo en mi Facebook, que casi no uso, pero si lo pongo ahí, esto se vuelve un escándalo, ¿va? Pero decía ese post: si tú dices que eres pastor porque dividiste una iglesia para formar la iglesia que pastoreas, tú no eres pastor, tú eres un ladrón. ¡Hala! ¡Qué bombazo, hermano! Pero es cierto, ¿o no? Dice que el ladrón no entra por la puerta. Hermano amado, Aquila y Priscila no dijeron: Pablo ya está viejito, hagamos una iglesia nosotros. Mira, ya podemos, ya nos dimos cuenta que podemos pastorear, ¿por qué no hacerlo? No, ahí eran colaboradores de Pablo. Qué bonito, hermano. ¿Ni sabes qué es lo más bonito de ser colaborador? Que uno está abajo del encargado, y el encargado es sobre el que cae todo. Cuando uno ya es el encargado, sobre ti va a caer. Que el Señor nos ayude. Otra cosa, dice acá, que estaban, o sea, los cuales expusieron su vida por mí. O sea que mira qué nivel de compromiso, que estaban dispuestos a poner su vida, hermano. Mira, te voy a echar un elogio, pero no te me vas a hinchar. Y ahorita le voy a bajar volumen a esto, ¿sí? Que nada malo, hermanos. Aleluya. Entonces tenemos que morir. Es que eso me gusta, aquello no tanto. Es que no es que te guste, es que es la obra del Señor. ¿Qué tan comprometido estás? Ay, hermano, usted dice que necesita gente, pero yo estoy ocupado esos días que ustedes van a trasladar. Busca la manera, aunque sea si no puedes, no te estoy pidiendo, solo es un ejemplo. Si no puedes, aunque sea un refresco, llevo un día, hermano, les traje yo de veras no puedo, trabajo 24 horas y de veras no puedo venir, pero haz algo, involúcrate en la obra. Y en lo que llevas el refresco, llama a hermanos, vengan por favor, y entonces sírvanse ahí, y en eso agarras una brocha. Los 15 minutos que tengo, hermano, ya está, y te vas otra vez. Estás comprometido con la obra. Amén. No nos acostumbremos solo a ver qué otros hacen y a juzgar y a criticar. No, tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida. Tú estás acá, estás dando parte de tu vida para la obra. Haz que valga la pena. Haz que valga la pena. Amén. Con este termino. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 19. Saluda a Priscila pues, y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Y tú dirás: ¿y ahí de qué va a hablar, hermano? De la forma como Pablo lo saludó.
¿A quién saludó primero Pablo? A Priscila. O sea que Aquila no era celoso, hermano. Decía, ¿y por qué Pablo te saludó a ti? ¿Por qué te saluda así? No, hermano. Como tenía reconocimiento de autoridad. Yo solo tengo una idea loca. Tengo la sospecha que Aquila y Priscila a Pablo le decían papá. Tengo la sospecha por lo que él enseña. Pero ya te imaginas a Priscila diciéndole a Pablo, mira papá, ¿qué hacemos? Y Aquila, ¿cómo así que papá? ¿Cómo así que papá? Y todo celoso, ¿verdad? No eran así. Es decir, que Aquila le daba su lugar a Priscila, no dudaba de ella por ningún momento. O sea que era maduro. A ver, hermano, en un sistema en donde son pocas las mujeres que figuran, ya te diste cuenta, ¿verdad? En ese tiempo la mujer casi no figuraba. Y viene Pablo en el saludo y no dice saludos a Aquila, porque es el hombre, entonces a él lo tengo que saludar primero y después a Aquila. ¿Sabes cómo lo veo? Salúdenme a Aquilita, a Priscilita, por favor. Y a Aquila también. Lo saludó a los dos, pero en el saludo le dio prioridad a ella. Pero Aquila no se puso todo loco ahí. Una de las cosas para servir en familia es que no nos podemos poner, digamos que tú tienes hijos y tus hijos le sirven al Señor, no te puedes poner, ahora ya ni quieren estar conmigo por estar en la iglesia. Dale gracias a Dios, ese es un privilegio. ¿Cuánta gente no tiene a sus hijos en la iglesia y añora tenerlos ahí? Fíjate que hay hermanas, ahora yo no digo que he oído de ellas, no, yo sé de hermanas que me han dicho, hermano, mire, yo estoy orando porque mi esposo venga a la iglesia y le sirva al Señor. Yo me recuerdo que le hablé a una de ellas una vez y le dije, hermana, usted siga orando, su esposo va a venir a los pies del Señor y le va a servir. Eso sí, le dije, cuando eso suceda, no vaya a andar ahí diciendo cosas como, solo en la iglesia querés estar ahora. No vaya a andar así, le dije. ¿Y sabe qué hizo? ¿A que no sabe qué hizo? Le reclamaba que solo en la iglesia quería estar y que no la atendía a ella. ¿Y sabe qué hizo él? Se fue de la iglesia. Hermano, por el amor de Dios, que nuestra familia esté en la iglesia, en la casa del Señor, sirviéndole, que ese sea nuestro deseo. Y los jovencitos, por favor, si ustedes ya hablaron con la persona que creen ustedes que va a ser su pareja y él o ella les dijo, mira, eso sí, yo a la iglesia solo los domingos voy a ir porque eso de estar yendo todos los días y a servir, eso sí no me gusta. Enciende las alertas, sal huyendo de ahí, te va a echar a perder tu vida. Sal ahí. Y si es de Dios, le va a cambiar su corazón y sus sentimientos al respecto, pero no es que te va a usar a ti, no, aparte se los va a cambiar. No pierdas lo que Dios te ha dado, sobre todo si estás así de jovencito, de soltero, sirviendo al Señor, no dejes que te saque una mala decisión. Amén. Bueno, 9 en punto y he terminado. Me gustaría quemar cohetes ahorita. Aleluya, para festejar. Pónganse de pie, voy a orar por ustedes. Y yo, pues no tengo una familia perfecta, pero tengo una familia que amo y que el Señor me ha bendecido teniéndolos a todos sirviendo en la casa del Señor, y yo estoy bien agradecido. Y si tú consideras que eso es algo bueno, pues yo te lo comparto. Yo te lo comparto. Es algo que yo le agradezco al Señor que me ha dado, y yo le pido al Señor que te lo dé a ti, si tú lo deseas. Si no lo deseas, ni lo recibas, pero si lo quieres, dile, Señor, yo quiero eso. Y no soy perfecto, tengo mis cosas también, pero en eso yo estoy seguro que Dios me ha bendecido. Así que anhelemos servirle al Señor en familia.
en familia. Y si no lo tienes, deséalo con todas tus fuerzas y dile al Señor constantemente en tus oraciones: haz un milagro, papá, haz un milagro. Yo te aseguro que te voy a servir y voy a dejar que mi esposa y mi esposo y mis hijos te sirvan. Yo te aseguro que cuando no tenga ganas de ir a la iglesia, si mi hijo me dice que tengo que ir a danza, yo lo voy a llevar, Señor. Yo voy a hacer el esfuerzo, pero por favor, que mis hijos te sirvan, que mi esposa te sirva, que mi esposo te sirva. Pídele al Señor eso, deséalo y comprométete con el Señor, y Dios va a hacer la obra. Padre, muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias por esta administración. Muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor y porque siempre hablas a tiempo. Permite, por favor, que venga sobre nosotros ese deseo de servirte en familia. Señor, por favor, que esta casa sea una casa de servicio familiar. Que todos los que hoy no te quieren servir, que todos los que hoy andan alejados de ti, oigan tu voz, tú los llames y vengan y te sirvan. Papito, por favor, concédenos esto. Hermano, si quieres decir al Señor por nombre, tu esposo, tu esposa, tus hijos, dile: papito, que mi hijo Joaquín te sirva, que mi hija Brenda te sirva. Dile el nombre de tus hijos, dile el nombre de tu cónyuge, dile: papito, por favor, que te sirvan con todas sus fuerzas, que te amen más de lo que yo te amo. Pero también, si eres soltero, dile al Señor: Señor, ponme en el camino a alguien que te sirva, que ame servirte, para que lejos de desviarme, me empuje a servirte. Señor, concédeme eso, poder tener una relación y llegar al matrimonio con una persona que me motive a servirte, que en lugar de ser un estorbo sea una ayuda para lo que tú nos estás llamando a hacer. En el nombre poderoso de Jesús, por favor, papito, te lo rogamos, porque sabemos que tú pones el querer como el hacer. Y hoy, Señor, estamos seguros de que tú vas a obrar. Estamos seguros de que es tu voluntad. Haz tu obra, Señor.